Muy buenas tardes tengan ustedes. Les agradecemos mucho tanto su presencia física aquí como a toda la gente que está enlazada a la transmisión de este foro que organizan el Universal y la Fundación Miguel Alemán. Estamos en la Biblioteca Mexicana de esta hermosísima Fundación Miguel Alemán y tengo mucho gusto en saludar a los integrantes de este presidium y a quienes participan en la reunión. Quiero dar la bienvenida, desde luego, en primer lugar a la doctora Guadalupe Villa, que estará integrando el grupo de notables panelistas, junto con el doctor Javier García Diego, que está a mi derecha, y enlazado a distancia el maestro Miguel Ángel Berumen. Agradecer desde luego la anfitrionía de la Fundación Miguel Alemán, como lo dije, en la persona de Daniel Alemán, quien es la tercera generación de la familia Alemán que está con denuedo trabajando para hacer estas actividades culturales. Muchas gracias por recibirnos, Daniel, y desde luego al doctor Alejandro Carrillo Castro, director de esta fundación. Alejandro, muchísimas gracias. Yo soy Ernesto Velázquez, coordinador del Consejo Editorial del Universal, y quiero dar también la bienvenida a toda la audiencia que nos está viendo en la República, no solamente a través de las redes sociales de esta fundación y del Universal, sino del grupo de periódicos asociados en red, estos periódicos hermanos del Universal con el que hacemos estas actividades culturales. Están enlazados con nosotros en este momento El Debate de Sinaloa, El Siglo de Torreón, El Informador de Guadalajara, El Imparcial de Hermosillo, Frontera de Tijuana, Crónica de Baja California, Pulso de San Luis Potosí, y en el sureste nuestros amigos del Diario de Yucatán. Muchísimas gracias a todos ellos y a las audiencias de sus redes que están enlazadas a esta transmisión. Nos congrega un tema extraordinario, un personaje extraordinario en la vida de México, el general Francisco Villa. Hemos titulado este foro El general Francisco Villa, la realidad y el mito. Como ustedes saben, es un personaje muy popular, controvertido, desde luego, que ha tenido también una popularidad mediática a lo largo del siglo XX y hasta ahora. Prueba de ello es que, bueno, como ustedes pueden seguramente saber, se ha decidido nombrar, o el gobierno de la República decidió nombrar oficialmente como el año del general Francisco Villa, y es notable el entorno que ha habido cultural alrededor de la figura del general Villa, a veces cuestionado por sus acciones militares, a veces admirado por las mismas, a veces criticado por hechos de violencia, a veces cuestionado también como un personaje bravo, violento, considerado en otras visiones un personaje que tuvo una inteligencia desde luego notable y que desde siempre entendió que la participación en los medios era fundamental y logró tener una fama increíble en el contexto de la Revolución Mexicana. Desde las actuaciones, diría yo, de Domingo Soler o Pedro Armendáriz hasta Heraclio Cepeda, el escritor, haciendo el papel de Villa, pasando por las filmaciones que hizo en Estados Unidos o recorriendo las versiones que se decían sobre su vida. El maestro Berumen en su libro recoge, en un libro titulado Francisco Villa, Pancho Villa, la construcción del mito, recoge incluso las versiones de algunos periódicos de Estados Unidos que decían que era en realidad norteamericano, y algún otro llegó a decir que en realidad Pancho Villa era negro. De tal manera que todo este universo tan diverso, tan extraordinario en torno a una figura polémica y valiosa como la del general Villa, es la que nos congrega hoy. Y para comenzar a hablar sobre el tema,
Voy a cederle la palabra al doctor Javier García Diego, que desde luego es un honor tenerlo aquí siempre, querido doctor. El doctor Javier García Diego es licenciado en Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestro en Historia por la Universidad de Chicago y posee 2 doctorados, uno de Historia de México por el Colegio de México y otro en Historia de América Latina por la Universidad de Chicago. Su especialidad es la historia de la Revolución Mexicana, sobre todo en sus aspectos político y cultural y en un corte cronológico que abarca de finales del siglo XIX a mediados del siglo XX. Su currículum es verdaderamente extenso, pero yo quiero destacar que recientemente la Universidad Nacional Autónoma de México lo honró otorgándole el doctorado honoris causa, y me parece que es una de las decisiones más valiosas que ha hecho en ese sentido nuestra gran Universidad Nacional Autónoma de México, de tal suerte que siempre es un privilegio tenerlo aquí, querido doctor, y me permitiría plantearle en una primera ronda de participaciones que tendremos con nuestros panelistas, pedirle al doctor García Diego que nos ponga en contexto en este foro dedicado a este gran personaje, el general Francisco Villa. Doctor García Diego. Gracias, Ernesto. Bueno, yo inicio, como suele hacerse en este tipo de actos, agradeciendo la invitación a la Fundación Miguel Alemán. Aquí está su director, pero también está el heredero de la familia Alemán. Gran gusto que estés aquí. Y qué bueno, también al Universal y a todos estos periódicos que nos van a reproducir o van a reproducir esta discusión, y qué bueno que sea una discusión en mesa redonda con 2 apreciadísimos colegas que, de entrada lo digo, saben mucho más de Villa que yo, pero infinitamente más. Y qué bueno que es en mesa redonda, porque Villa es un personaje, además de ser el más polémico y el más controvertible de la Revolución Mexicana, el que tiene, digamos, las líneas más complejas, pues es un personaje histórico que demanda ser analizado desde varias perspectivas. Su personalidad, su biografía, ya antes de entrar a cámara estábamos platicando, y Miguel Ángel Berumen, lo va haciendo una cronología de Villa casi por meses, sus bases sociales, un acercamiento militar, un acercamiento diplomático, en fin, a Villa hay que, digamos, aproximársele desde muchas perspectivas. Y yo voy a aproximarme a Villa hoy desde una perspectiva que ya mencionó Ernesto Velázquez, una aproximación de la política del presente, en tanto que el presidente López Obrador y el Congreso de la República declararon el año 2023 como el año de Villa. Comienzo diciendo que el presidente López Obrador sea tal vez, y aquí tengo 2 colegas, pero no necesito que sean colegas, yo creo que toda la opinión pública está consciente de que es el presidente más atento a la historia de México de los últimos sexenios, ha traído a la historia al debate público, iconográficamente siempre se presenta con personajes históricos detrás de él, le encantan las reproducciones escenográficas de algunos acontecimientos históricos y muchas veces argumenta, enriquece sus intervenciones, sus discursos con citas, con alusiones a personajes, alusiones a hechos históricos. Ahora, para mí la pregunta fundamental en este caso es ¿por qué el presidente López Obrador decretó que el año de 2023 fuera el año de Pancho Villa? Me van a decir, es el centenario del asesinato, y lo subrayo, el asesinato. Sí, pero yo diría, a ver, en el 2019 se decidió que el año fuera el año de Emiliano Zapata, por los 100 años de su asesinato. Yo supuse que al año siguiente le correspondería a Carranza con el mismo argumento, era el centenario de su asesinato en Tlaxcalantongo, mas no fue decretado el año de Carranza, fue el año de Leona Vicario. Luego quiero saltarme hasta el año 2022, cuando se decretó el año de Flores Magón, y mi pregunta es, ¿cómo es que un jefe de Estado o un Congreso que se dedica a hacer leyes consagra como el personaje del año a Flores Magón, que era un anarquista que odiaba al Estado y odiaba las leyes? Bueno, son reflexiones que uno se tiene que hacer.
Y la pregunta, repito, con la que yo quiero iniciar es ¿por qué el año de Pancho Villa? ¿Por qué el 2023 el año de Pancho Villa? Sin lugar a dudas, si uno compara con otros personajes históricos, Juárez, Madero, el presidente López Obrador no había hecho muchas referencias a Pancho Villa en sus intervenciones públicas. Las hace mucho más a menudo a Francisco I. Madero, que este año cumple 150 años de nacido, nació en 1873. Entonces, ¿por qué no Madero? Y también me preguntaría, ¿por qué no el voto femenino? ¿Por qué no decretar que este es el año que se cumplen 70 años del otorgamiento al voto femenino? Sin lugar a dudas, al presidente López Obrador tiene una visión de la historia épica, le gusta lo épico. Entonces, Pancho Villa está muy bien, pero es un personaje polémico. No sé si sea un personaje idóneo para ser homenajeable por un presidente y por un Congreso. Dejó muchas familias adoloridas. No basta ser popular para tener ese mérito. Por ejemplo, Emiliano Zapata y Ricardo Flores Magón no dejaron familias adoloridas. En el caso de Villa, bueno, ya se hizo público el decretar este año como el año de Pancho Villa, pues generó ciertas polémicas, ciertos reclamos, entre sobre todo movimientos femeninos. Ahora bien, López Obrador no solamente decretó el año de 2023 como el año de Villa, sino que lo definió como el revolucionario del pueblo. Y yo creo que es una definición muy atinada. Yo no sé qué opines tú, Guadalupe, o qué opine Miguel Ángel, pero si uno compara a los otros liderazgos de la revolución, pensemos en 1910, 1911, obviamente no voy aquí a inmiscuir a Madero por obvia, pero si uno lo compara con Abraham González, pues Abraham González procede de una familia de la clase media alta de Chihuahua, había incluso estudiado en Estados Unidos, tenía varios negocios. Pascual Orozco, pues era algo que podemos definir como una clase media pueblerina, arriero de compañías mineras, bien pagado, en fin. Si brincamos a 1913 y 14, los otros líderes revolucionarios, por ejemplo, Venustiano Carranza, pues era el gobernador de su estado con una larga trayectoria política durante el Porfiriato y procedente de una familia que tenía propiedades agrarias allá en Coahuila. Álvaro Obregón lo mismo, tenía, la famosa Quinta Chilla, tenía sus propiedades, era un miembro de la clase media rural. Villa, sin lugar a dudas, es el revolucionario del pueblo, fue el que le dio el contenido popular al ejército constitucionalista. Los otros liderazgos, repito, eran de élite política coahuilense y de clase media rural sonorense. Villa, por diferentes razones, es el que le dio el contenido popular a esta revolución. No solamente eso, ¿sí? Es el único rebelde típico. Si uno se compara a Villa con Álvaro Obregón o con Venustiano Carranza, va a encontrar que los dos, antes de la lucha constitucionalista, eran miembros del aparato político, uno gobernador y el otro presidente municipal de Guatabampo. Villa no, Villa sí es un auténtico rebelde, el típico, el prototipo del rebelde, y claro, dentro de estos tres líderes norteños, las propuestas sociales más acabadas, más redondas, a lo mejor no proyectadas en un plan, pero sí llevadas a la práctica, a través sobre todo de los bienes incautados, fue el ejército villista. Ahora, yo quisiera, si hay tiempo, Ernesto, no sé si… Sí hay tiempo todavía. Todavía dispongo de tiempo. Bueno, yo quisiera concentrarme en un asunto en particular, que es la invasión a Columbus de Pancho Villa, 9 de marzo de 16. Un hecho absolutamente importante, fundamental, no solamente en la historia de la Revolución Mexicana, en la futura biografía de Pancho Villa, sino en la historia mundial. Aunque pongan cara dubitativa, una cara dubitativa, ese hecho que duró cerca de 3 horas, 9 de marzo, de las 4 a las 7 de la mañana aproximadamente, definió el rumbo de la historia mundial. Hizo que Woodrow Wilson se reeligiera, permitió la participación de Woodrow Wilson, o dio lugar a la participación de Woodrow Wilson en la Primera Guerra Mundial, y sobre todo con ello dio lugar a que Estados Unidos rediseñara el mapa del mundo a partir de
las negociaciones de Versalles. Ahora, ¿por qué atacó Villa Columbus? ¿Sí? Repito, un hecho fundamental. Bueno, no quiero entrar aquí en la descripción del hecho, más bien quisiera yo ver las causas y las secuelas. Causas. Como me enseñó mi maestro Katz en Chicago, hay que revisar las causas locales, las causas regionales, las causas nacionales y las causas internacionales. Entre las causas locales, parece ser que Villa tenía especial interés en cobrársela a los hermanos Ravel, unos comerciantes, vendedores de armas, dueños de una ferretería en Columbus que le habían entregado un armamento equivocado y que no le querían devolver. En términos nacionales, Villa acusaba a Carranza de haber llegado a un arreglo con Washington, con Woodrow Wilson, lo que habría dado lugar a su reconocimiento de facto como presidente de México. Y a nivel internacional está siempre la posibilidad de que Alemania se viera beneficiada de un conflicto fronterizo entre México y Estados Unidos. Segundo punto que debe quedar muy claro, no fue un exabrupto nacionalista de Pancho Villa, fue preparado por lo menos desde finales de 1915 y clarísimamente desde principios de 1916. De hecho, no debió haber sido sorpresivo el ataque a Columbus. Ya en enero de ese mismo año, o sea, 2 meses antes, habían sido los sucesos de Santa Isabel, la muerte de los trabajadores de la mina ahí en el ferrocarril, estación Santa Isabel. Días antes de la invasión se sabía, perfectamente se había identificado que Villa se encaminaba hacia la frontera. Algunos pensaron que iba a pasar al otro lado para amnistiarse. Inaceptable versión. No puede acercarse Villa a buscar una amnistía en la frontera norteamericana después de los hechos de Santa Isabel con 400 hombres y con 400 hombres armados, entre ellos Pablo López, que había sido el responsable directo de Santa Isabel. Entonces la pregunta es, ¿por qué se ataca a Columbus? Bueno, ya están estas 3 versiones, pero lo que quiero es llegar a las secuelas, si me permiten 1 o 2 minutos más. ¿Sí? Yo veo 2 tipos de nacionalismo, el nacionalismo popular y el nacionalismo gubernamental. En este caso, Pancho Villa representa el nacionalismo popular, ¿sí? Va y ataca a Columbus, aunque los hechos históricos concretos nos hablan de que Villa perdió ahí 100 hombres y que muertos de norteamericanos, tanto soldados como vecinos, pues llegaron a ser 20. Rápidamente tuvo que retirarse de Columbus, pues fue prácticamente rechazado del pueblo. Pero en fin, eso creo que es secundario. Lo que estaba yo diciendo, son 2 tipos de nacionalismos, el nacionalismo gubernamental y el nacionalismo popular. Paradójicamente, Villa pasó a la historia, uno de sus hechos más singulares, significativos, más recordados es el ataque a Columbus, y en cambio Carranza, que se dedicó a arreglar el conflicto, a, digamos, evitar que la punitiva se convirtiera en una guerra binacional, su prestigio histórico no se compara con el de Pancho Villa. Y entonces mi pregunta es hacia el presidente López Obrador: ¿qué tipo de nacionalismo representa el que se haya decretado el año 23 como el año de Pancho Villa? ¿Es un nacionalismo popular? El presidente López Obrador lo tiene, siempre lo ha manejado, pero también es jefe de Estado y tiene que abocarse a resolver los conflictos entre Estados Unidos. Conociendo al presidente, yo creo que está manejando ambos perfiles. Por un lado, un nacionalismo popular que lo tiene de verdad integrado a su personalidad, y por otro lado, intentará resolver, nos ha dado pruebas de ello en los últimos días, la relación diplomática con Estados Unidos. De esto y de mucho más nos permite hablar Pancho Villa. Gracias. Muchas gracias, querido doctor. Muchas gracias, querido doctor. Muchas gracias por tu intervención, que pone en contexto el tema de este gran personaje que va precisamente desde, como lo dijiste tú, sus propuestas sociales hasta el ataque a Columbus, pasando por el Pancho Villa sentado en la silla presidencial, por cierto, también.
Toca el turno ahora a la doctora Guadalupe Villa Guerrero. Muchas gracias por estar con nosotros, querida doctora. Es doctora en Historia de México por la UNAM. Actualmente es investigadora y coordinadora académica de la licenciatura en Historia en el Instituto Mora. Ha sido investigador en el Departamento de Estudios Contemporáneos de Lina, donde colaboró con la conformación del Archivo de Historia Oral, que guarda los testimonios de gente que participó en la lucha revolucionaria de 1910. Ha participado en la creación de diversos museos en la Ciudad de México y en estados del norte del país, entre los que destacan el histórico de la Revolución en Chihuahua, el de Pancho Villa en Durango, el Museo Toma de Zacatecas en el estado del mismo nombre y el Museo Legislativo Sentimientos de la Nación alojado en la Cámara de Diputados. La doctora Villa cuenta con numerosas publicaciones sobre la historia del norte de México y la Revolución Mexicana, y la doctora Villa también, además, si me permite decirlo, doctora, pues es nieta del general Villa, así que mucho tenemos que escuchar con atención a la doctora Villa, a la que le agradecemos su presencia este mediodía aquí. Le doy la palabra, doctora. Acá está. Bueno, pues buenas tardes. También agradezco a la Fundación Miguel Alemán, al periódico El Universal, la invitación para estar esta tarde aquí con ustedes. Ya me aguijoneaste un poco, Javier. A ver, dices tú que Zapata no dejó familias lastimadas. Pues no, yo creo que en la guerra todos dejan familias lastimadas, porque la guerra avasalla todo, ¿no? Entonces, claro, habría que ver, es un poco, cuando pienso yo en la historiografía norteamericana, quizá Katz es uno de los excepciones, pero que engloban todo, es decir, no… los hechos históricos no los ven fragmentadamente, ¿no? Sino que es algo, es una manera de analizar la historia desde otro punto de vista, donde yo digo, bueno, es cuando se habla, por ejemplo, de los hacendados, ¿no? Que eran muy malos y que trataban muy mal a los peones y las tiendas de raya. Sí lo sabía de esa manera, pero había también unos muy paternalistas, había hacendados que eran verdaderamente, tenían una bonomía. Entonces hay que ver como ejemplos individuales, pero en la guerra todos sufren. En la guerra sufren obviamente los combatientes, obviamente los que no están en la guerra, los civiles, porque por donde van pasando los ejércitos van dejando huellas terribles, ¿no? ¿Qué es los botines de guerra? ¿A dónde van? Pues hacia las familias más adineradas. ¿Cuáles son los otros venganzas, digamos, en la guerra? Las violaciones a las mujeres, ¿no? Y claro, como Villa fue un hombre un tanto enamoradizo, pues entonces se le ha cargado esta historia de ser el violador, ¿no? También piensen un poco en un hombre joven, triunfador, atractivo. Pues yo creo que no tenía ninguna necesidad de ser violador, pero bueno, esa es mi opinión. Entonces, creo que las familias lastimadas fueron muchas en la guerra. Bueno, luego, el asunto de Columbus. Entre todas las suposiciones de lo que sucedió en Columbus, yo me inclino mucho a pensar en que efectivamente era una venganza en contra de los hermanos Ravel. Villa tenía una serie de agentes en Estados Unidos para que le consiguieran armas y municiones. Cuando la División del Norte entra en declive en 1915 y pierde las batallas del Bajío, él no tiene armas. Muchos de sus agentes, sabiendo que estaba ya a punto de la derrota, decidieron quedarse en Estados Unidos con el dinero que les había dado Villa y no mandarle. Villa estaba deseando
con mucha angustia que llegaran 700,000 cartuchos y armas para enfrentar a Álvaro Obregón, que no llegaron. Y los que llegaron algunos. Ahora que mencionaba el licenciado Ernesto, que yo formé parte de un equipo que grabó a sobrevivientes de la Revolución, a villistas y a zapatistas, algunas de los hombres que habían participado decían, es que disparábamos y yo creo que eran balas de madera porque no llegaban más allá, ¿no? Ahora sabemos que lo que le llegó a Villa eran balas que servían para ejercicios militares en Estados Unidos. Efectivamente se los mandaron, pues los consiguieron muy baratos, y pues eran balas que no iban a matar a nadie. Hay una carta de Emiliano Zapata donde le está pidiendo a Villa también con mucha urgencia que le mande armas. Además, Zapata tenía la misión de evitar que le llegaran refuerzos a Obregón y bloquear algunas de las líneas ferroviarias. Y no lo hace, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Le contesta a Villa y le dice, me da una pena horrible, pero no le puedo mandar armas. No me han llegado las mías y pienso ir y quitárselas al enemigo. Eso era muy de Villa, ¿no? Que me faltan armas, bueno, ahorita se las quitamos al enemigo. En batallas o yendo a las cantinas a comprarles armas a los soldados que necesitaban dinero para emborracharse, y entonces hay testimonios de eso, ¿no? Vendían los soldados federales sus cartucheras completas. Pero bueno, eso no servía para abastecer a todo un ejército, ¿no? Servía momentáneamente quizá para alguna de las brigadas, pero no le puede mandar a Zapata. Entonces, tiene realmente mucha necesidad de estas armas y en 15 se siente, y seguramente Ravel, hay algunos contratos, sabemos con cuáles eran las empresas con las que Villa negociaba la compra de armamento y de cartuchos, y bueno, Ravel no había mandado nada. Ahora, esta invasión a Columbus, sí, yo creo que no se la sacó de la manga así nada más mi general, porque además él ya había mandado a alguien previo al 9 de marzo, a Columbus. A uno de los heridos le encuentran un plano del pueblo. Bueno, si ustedes van ahorita a Columbus, si ahorita, digo, no quiero ofender a nadie, pero si es un pueblo que se recorre nada, chiquitito, ¿qué era? ¿Qué era en 1916, ¿no? Eran unas cuantas cuadras, unas casas de madera, había un hotel, bueno, en Estados Unidos todo es de madera, pero quiero decir, de una sola planta. Hay una periodista, Aislinn Wilson, que escribió un libro donde dice que Columbus era un pueblo polvoriento, sin importancia, donde el calor caía a plomo, donde no había árboles que dieran una sombra. Ahí estaba alojado un regimiento de los Estados Unidos, pequeño, tampoco era tan importante. Entonces, ¿qué pasó cuando Villa atacó Columbus? Que lo convirtió en un pueblo turístico, ¿no? Entonces ahora todo en Columbus es Villa. Le dio a la gente de Columbus la oportunidad de captar divisas, ¿no? Porque pues, no hay nada. Es el Museo Pancho Villa, el Parque Pancho Villa, hay un café Pancho Villa, o sea, todo en Columbus es Pancho Villa. Ahora, una de las, cuando caen los hombres de Villa en el ataque a Columbus, que sí es a ellos les va muy mal, es una mortandad, sí caen como 100, 7 individuos que los dejaron creyendo que estaban muertos, pero en realidad estaban vivos, los toman prisioneros, los curan y luego los cuelgan, ¿no? Respetaban mucho los derechos humanos en Estados Unidos. Y claro, eso va a dar ocasión a que entre la expedición punitiva, que era un absurdo también pensar en la expedición punitiva, ¿no? Una expedición para perseguir a un solo hombre que se podía haber ido
no sé, es un ejemplo, a Cuba, a Centroamérica, ¿no? ¿Qué iba a hacer todo ese ejército atrás de Villa? Pero bueno, todo eso se concentra en Chihuahua. Ahora, a la gente que van capturando en el estado de Chihuahua y que se la van llevando a Estados Unidos, primero instalan una especie de corrales donde los van metiendo, caen muchos villistas. ¿Cómo cayeron? Bueno, aparentemente gente de un poblado de Namiquipa, que además muchos de los villistas eran de esa población de Namiquipa, pues ya sin dinero, sin las tierras agotadas, el ganado agotado, etcétera, delatan a sus propios compañeros, ¿no? Porque el ejército estadounidense les paga en oro. Y entonces van diciendo dónde están los que están, bueno, hay muchos que están heridos, entre ellos Pablo López, Candelario Cervantes, y los delatan. Cuando se los llevan a Estados Unidos, a un grupo, bueno, no muy grande, pero pues importante, cuando les abren el juicio, que les va a costar, bueno, los condenan a 80 años de cárcel, hay una insistencia en preguntar si los alemanes le habían pagado a Villa para que entrara a Estados Unidos y pues los tuviera ahí, obligara a los estadounidenses a entrar a México y los entretuvieran para que no ingresaran a la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué hay esta obsesión con los alemanes? Bueno, yo encontré lo siguiente. Cuando Victoriano Huerta, en 1914, sale del país, ya es vencido, se disuelve el Ejército Federal, Victoriano Huerta se va a Europa y va a radicar en España, en Barcelona. Y allí en Barcelona, él iba también a un café Colón, igual que en la Ciudad de México, y decía, pero no es lo mismo, aquí este Café Colón me aburro mucho, no tengo a mis amigos, de aquí no me puedo ir a mi casa a jugar baraja con mis cuates, el mesero sabe que tomo coñac, pero no es lo mismo. Y hay espías de Carranza atrás de él viendo qué desea hacer, qué va a hacer de Huerta, qué es lo que está planeando. Es increíble que no se hayan dado cuenta cuando llegaron los alemanes a visitar a Huerta. Ahí sí se les pasó, porque efectivamente llegaron a ofrecerle a Huerta el apoyo económico para organizar la contrarrevolución en México. Y Huerta se deja seducir un poco. Pero luego de esta propuesta de los alemanes llega otro mensajero, que es nada menos que Enrique Krill, que había sido gobernador del estado de Chihuahua y había sido también embajador de México en Washington. Y ellos, los Krill, los Terrazas, habían cooptado a Pascual Orozco, y entonces le dicen, bueno, al principio habíamos pensado en que Pascual Orozco podía ser quien dirigiera la contrarrevolución, pero no es una figura nacional tan importante como usted, general Huerta, entonces venimos a ofrecerle este dinero para la revolución. Y entonces Huerta pues acaba convencido de que efectivamente va a contar con el apoyo de los alemanes, con el apoyo del dinero de los Terrazas, y decide regresar a México. Entonces se embarca, llega a Nueva York, obviamente los espías luego se dan cuenta que Huerta está en Nueva York y le dicen, pues usted no puede salir de Nueva York, ¿no? Entonces, Katz me parece, es quien dice que le depositan $800,000 como anticipo y entonces se puede escabullir de Nueva York, se va a Chihuahua, bueno, no a Chihuahua, al Paso, y ahí lo apresan, ¿no? También apresan a Pascual Orozco, pues más adelante asesinan a Orozco, se escapa, bueno, lo dejan en libertad a Huerta, y Huerta va a morir en 1916, pues ya era un hombre muy enfermo, y entonces no se logra esa contrarrevolución.
Entonces, pero justo porque es a él a quien se lo ofrecen, lo combinan con Villa. Gracias. Muchas gracias, doctora, por esta primera intervención, al igual que la intervención del doctor Javier García Diego, nos permite ver la trascendencia poco explorada de estos sucesos, la trascendencia incluso internacional en el contexto de la Primera Guerra Mundial de estos sucesos. Vamos a dar paso ahora a la intervención del maestro Miguel Ángel Berumen, quien es director del Centro de la Fotografía Fundación Gabriel Flores, miembro del Comité Académico Externo de la Licenciatura de Historia en el Instituto Mora, investigador y especializado en fotografía de la Revolución Mexicana y de la frontera norte de México. Se ha desempeñado profesionalmente en las áreas de investigación histórica, gestión cultural y producción editorial y museográfica. Fue el autor del guión del Museo de la Revolución de la Frontera, realizado ex profeso por el Gobierno de la República para celebrar el centenario de la Revolución Mexicana. Fue director del Museo Nacional de la Revolución aquí en la Ciudad de México. Dirigió el espacio cultural Aquí estuvo Zapata en Cuernavaca. Recientemente se hizo acreedor por parte del INAH a un reconocimiento especial por sus invaluables aportaciones a la cultura e historia de Ciudad Juárez. Actualmente prepara 2 libros, uno sobre Emiliano Zapata y otro sobre la invasión de Estados Unidos a Veracruz en 1914. Mencionaba yo hace un momento su libro Pancho Villa, La construcción del mito, que es un libro atractivísimo, y menciono también que es de manera reciente director del patronato del Museo de la Revolución en la Frontera. Desde Ciudad Juárez nos acompaña el maestro Berumen, a quien le agradecemos mucho su presencia. Es tuya la palabra, maestro. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación al Universal y a la Fundación Miguel Alemán. Y bueno, pues para iniciar de manera inmediata. Por supuesto que los conceptos que vertió Javier García Diego en su participación y contestados de alguna manera por la doctora Guadalupe Villa, pues a mí me resultan interesantes, pero yo quisiera hacerlos a un lado por un momento para una segunda ronda, para hacer mi propia propuesta sobre lo que me gustaría tratar sobre Villa y no engancharme en esos temas. Para mí, lo más importante ahora es hablar por qué es importante estudiar a Villa. Es importante estudiar a Villa porque es un sujeto de la historia. Yo he estado en algunas presentaciones de mi libro y el póster que tenemos atrás o el cartel que tenemos atrás donde yo estoy firmando libros y hay gente que literalmente le escupe al cartel, ¿verdad? Le escupe a la figura de Villa porque, como decía el doctor García Diego, pues un personaje muy polémico, ¿no? Y entonces me dicen, oye, ¿usted qué es villista? Y que empiezan a maltratar. Le digo, bueno, pues es que yo no soy villista, yo soy historiador. O sea, yo puedo hacer una historia sobre Hitler, sobre cualquier cosa, me explico, si tuviera las facultades. Para mí es muy importante dejar claro eso, o sea, ¿por qué estudia uno a sus personajes? Claro, o sea, hay muchas razones, cada historiador tiene sus razones, puede ser desde el punto de vista ideológico, porque realmente es admirador absoluto de ese personaje. Y concluiría esta pequeña parte con una anécdota en la presentación de un autor en la Feria del Libro del Zócalo, en la cual yo no estaba invitado, sino fui a escucharle. El coordinador era Paco Ignacio Taibo, me subieron a la mesa a la fuerza prácticamente, ¿no? Entonces, pues yo iba a escuchar a una persona que admiro por sus libros y bueno, pues estaba ahí en la mesa. Total que cuando se acabó esa reunión, uno de los que estaba en la comida, que era David Huerta, el poeta, me dijo, oye, pues qué interesante, dice, porque en esa mesa había 2 villistas y un historiador. Ah, sí, le digo, ¿y quién era el historiador? Me dice, pues tú, dice. Entonces, bueno, con eso lo que quiero decir es que, por supuesto que me interesa Villa, por muchas razones, pero principalmente porque es sujeto a la historia. Ahorita, el doctor García Diego, sin inclinarse demasiado a Carranza, aunque sabemos que lo ha estudiado muy bien, a mí me parece que Carranza, igual que Obregón, son sujetos de la historia, porque cambiaron la historia de este país, para bien o para mal. El país que tenemos lo hicieron ellos. Entonces, por ejemplo, cuando alguien me dice, oye, pero no me lo puedes explicar en 5 minutos, le digo, te lo puedo explicar en 1. Le digo, Villa dirigió las batallas de la División del Norte durante la Revolución Constitucionalista
y derrotó a la élite del Ejército Federal. Esa élite que la derrotó inicialmente en Torreón, en San Pedro de las Colonias y después en Zacatecas. Y aquí hay un hecho muy significativo. Cuando Estados Unidos está contemplando, no ha reconocido el gobierno de Huerta en ese momento. Está en una política de observación y espera, ¿no? Entonces, tiene que negociar con Huerta o tiene que negociar con Carranza. Y los dos le dan una respuesta nacionalista. Hay muchas cartas en esa correspondencia. Es admirable la posición de Carranza e incluso la de Huerta con respecto a las exigencias del gobierno de Estados Unidos para reconocerlo. Y hasta ese momento, hasta antes de la batalla de Torreón, pues Villa no es considerado como un tercer elemento para la negociación de Estados Unidos. Pero una vez que toma Torreón, pero sobre todo cuando toma San Pedro de las Colonias, donde derrota a la élite del Ejército Federal, es muy significativo que del puerto de Virginia zarpe la flota del Atlántico a Veracruz. Eso está documentado, está en los periódicos. Esa es una muestra de que Estados Unidos ya tiene un tercer hombre para apostar en el conflicto en México y con quién negociar. Y se hace presente en México George Carothers, que va a ser un cónsul especial que va a estar negociando con Villa, ese tercer hombre en las negociaciones con México. Y no solo eso, sino que el embargo de armas que estaba impuesto por Estados Unidos a México desde marzo de 1912, es liberado en marzo de 1913, para favorecer a cualquiera de los grupos. Pero ya en agosto prohíbe expresamente venderle armas al gobierno de Huerta. Y por supuesto que esa liberación del embargo de armas favorece a la revolución constitucionalista principalmente. Entonces, hay varios ejemplos internos y externos, como decía la doctora Guadalupe Villa, que uno tiene que poner en consideración. Y estos son algunos indicadores externos. Entonces, a mí por eso me interesa estudiar a Villa, porque es un sujeto de la historia, número uno. Y número dos, ya que Villa es un sujeto de la historia, me interesa mucho cómo este personaje tarda tanto tiempo en transformar su poder militar en poder político. Porque es un hombre que logra, digo, dependiendo de la fuente, pero logra juntar un ejército popular de cerca de 18,000 hombres. Por lo menos él lo dice en algunas declaraciones de los periódicos. Y hay otras fuentes que pueden decir algo parecido. Hay unos que dicen menos y otros que más. Nunca tanto como los que menciona tener Zapata, pero digamos es bastante grande, ¿no? Pero Villa se tarda 3 años en transformar su poder militar en poder político, algo muy extraño. Entonces eso habla también digamos, de este personaje básico en el sentido amplio de la palabra. No es un personaje desarrollado políticamente, es un personaje, tal vez aquí sí me pegaría lo que diría el doctor Garza Diego, es el personaje, pues sí, el revolucionario como más característico, ¿no? Pero bueno, si lo comparamos, por ejemplo, con Zapata logra transformar su poder militar en 3 meses. Es decir, toma Cuautla, ocupa Cuernavaca con 4,000 hombres, 3,000 de ellos con cabalgadura, y eso es transformar el poder militar en poder político. Y a partir de entonces, Zapata tiene un poder político que todavía no tiene siquiera Villa. Aquí es importante mencionar, para mí, 3 etapas de la vida de Villa, ¿no? Por ejemplo, en la Revolución Maderista, pues Villa lo voy a decir como si estuviera en una clase de primaria, ¿no? Villa es un soldadito del ejército de Madero, un soldadito que no se compara con Orozco, digamos, el general en jefe del ejército maderista es Pascual Orozco. Y uno de los hombres importantes y en quien confía mucho Madero es Villa. Tan es así que la vigilancia y el orden del campamento maderista en las afueras de Ciudad Juárez, que cuenta con cerca de 2,500 hombres, se lo encarga nada menos que a Francisco Villa, que para entonces es uno de los 3 hombres que tiene grado otorgado por el propio Madero, el grado de coronel. Nombra 3 coroneles y un solo general, brigadier, que se lo otorga a Pascual Orozco. Entonces, bueno, un soldadito entre comillas, porque uno de los 3 coroneles es Villa. Después, en la rebelión orozquista contra Madero, pues Abraham González y Madero le piden a Villa
que defienda la causa legal de la revolución, que es el maderismo, y entonces Villa otra vez incorpora las armas. Pero aquí el hombre grande es Orozco, y otra vez Villa es un soldadito junto a Huerta, que está dirigiendo la División del Norte Federal en Chihuahua y en otros estados norteños, apoyando a Huerta para derrotar a Orozco, cosa que logran. Y en ese inter, bueno, a Villa lo meten a la cárcel. Pero Villa sigue siendo otra vez un personaje, un militar pequeño comparado primero con Orozco y otra vez en esta rebelión con Orozco. Tercera, cuando estalla la revolución constitucionalista para derrocar a Huerta, ahí los papeles invierten muy rápido, porque Villa se convierte en el hombre que hay que derrotar, es el hombre militar al que hay que derrotar. Es decir, Villa, sumado con Carranza, que es el líder, digamos, político a través del Plan de Guadalupe, va a ser el hombre militar a vencer. Y curiosamente, a uno de los que mandan a combatir a Villa es a Pascual Orozco. Entonces, Orozco ahora está como un soldadito junto con los federales, tratando de derrocar a la División del Norte, que ya es muy poderosa, que se funda en septiembre de 1913 y que va a dirigir Francisco Villa. Entonces, digamos, aquí vamos viendo cómo en un periodo corto, pero no tan corto como el de Zapata, Villa va a ir ascendiendo con un poder militar muy grande, pero todavía no lo puede transformar en poder político. Y un punto final, a mí me gustaría hablar sobre cómo este personaje histórico también tiene una carrera paralela con un personaje mítico. Y ahí me gustaría hablar mucho sobre el poder de los medios. Ahora se habla de la posverdad y lo vemos en el Twitter sobre todo, pero no, la posverdad en realidad, salvo que no se haya escrito en los diccionarios de Oxford, de la Real Academia Española, pues había algo similar, es decir, se transmitían noticias que apelaban a los prejuicios, a las preferencias, y ese es el papel de los periódicos. Por eso los historiadores, cuando estudiamos un periódico, lo primero que vemos es quién era el dueño, quién eran los editorialistas, y esto nos ayuda mucho en la relación que tienen los personajes con los medios de comunicación, y que es un problema. Aquí está nada menos que alguien muy importante en Universal. Y bueno, pues usted me dirá, ¿verdad? Si estamos, o lo podemos discutir. Cuando me dicen, no, fíjate que los periódicos son imparciales. No, yo creo que no son imparciales y tienen derecho a no serlo. Y bueno, creo que eso es algo muy importante, la guerra mediática que va a afrontar Villa y que él no se va a entretener tanto, curiosamente, como lo hace Zapata. Zapata sí despliega un frente especial para defenderse de la guerra mediática que se vierte contra él. Entonces Villa simplemente va a dejar que los medios lleguen a él porque lo consideran un general invencible, victorioso, y por supuesto una compañía de cine de Nueva York con mucho prestigio en ese momento le ofrece un contrato en exclusiva. Villa dice, claro, ¿por qué no? Si me van a filmar haciendo lo que hago todos los días, ¿por qué no voy a recibir $20,000 de anticipo? Y voy a tener la mitad de regalías. Y en este contrato ya se empieza a ver una habilidad, digamos, de Villa con respecto a la utilidad que le pueden brindar los medios. Y lo va a representar un abogado paceño de nombre Gunther Lessing, que con el tiempo se va a convertir en el abogado de Walt Disney. Entonces, eso es muy importante. Villa tiene muy claro que, aunque él no se va a dedicar a atender a los medios, para eso lo van a representar su abogado paceño y Eugenio Aguirre Benavides, un hombre muy cercano a ese ejército, se van a dedicar a ser su representante, digamos, ante la compañía de cine. ¿Y qué va a hacer Villa? Pues dejarse filmar mientras hace lo que hace todos los días. La compañía va a empezar a filmar su defensa y, perdón, su toma de Finaga. Después van a hacer un segundo contrato para la toma de Torreón y la toma de Zacatecas. Por el tiempo que entiendo que me dieron, yo hasta ahí lo dejaría, pero podemos ahorita abundar sobre. Perfecto, pues muchas gracias, maestro. Interesantísimo también tu intervención. Ya hasta apareció Disney aquí metido. Déjenme decir que como representante de un medio como es el Universal, también quisiera comentar que el Universal tuvo su papel en ese momento, publicando la entrevista por entregas de Regino Hernández Yergo en 1922, que se llamó Una semana con Francisco Villa en Canutillo, que
publicó hace algunos años el Universal en coedición con el Fondo de Cultura Económica y que próximamente será reeditado en alianza con el gobierno del estado de Chihuahua y con la introducción del maestro Ignacio Solares, con un estudio de la doctora Villa, pero que la relevancia que tiene ya lo comentarán si hay tiempo. Me encantará preguntarle a nuestros panelistas qué piensan de esta entrevista que algunos historiadores como Jean Meyer han considerado la sentencia de muerte del general Villa, dice, en tanto que lo que declara en esta célebre entrevista, algunos sostienen que propició su asesinato un año después. En fin, espero que haya tiempo para poder escuchar sus comentarios, pero entramos en una segunda ronda para comentar lo que se ha dicho en la primera, empezando con el doctor Javier García Diego, hasta por 5 minutos. Gracias. Gracias. Bueno, pues como decía al inicio, qué bueno que es una mesa redonda, porque Villa, el personaje más poliédrico de la Revolución Mexicana, decía Miguel Ángel Berumen que todos eran personajes históricos. Sí, ciertamente, pero ninguno tan poliédrico, tan complejo como Francisco Villa. Entonces yo quisiera referirme a 2 o 3 cuestiones dichas por Guadalupe y por Miguel Ángel. La primera, ciertamente Zapata también lastimó familias, coincido, la guerra es la guerra, pero no con la misma magnitud que Villa, aunque hay que señalar que Villa también tuvo etapas. No es lo mismo el Villa de 1916 a 20 que el Villa de los primeros años, pero la relación, la dependencia del ejército zapatista respecto a sus comunidades, respecto a los pueblos, ¿sí? A diferencia del ejército villista, que era un ejército más profesional, nos explica esa diferente conducta. Y el argumento para mí central, Guadalupe, es que en Morelos no hubo el grado de defensas sociales que hubo en Chihuahua para repeler al periodo guerrillero, digamos, del villismo. Y también otro punto que mencionó Guadalupe, que Columbus era un pueblito. Sí, ciertamente era un pueblito. Repito, la ocupación o el ataque de Villa duró unas horas de la madrugada. En términos reales no podría ser considerado un gran acontecimiento dentro de la Revolución Mexicana o dentro de las relaciones México-Estados Unidos, pero incluso en esos hechos históricos hay diferentes trascendencias. El problema es que ese año, en noviembre de ese año, iba a haber elecciones presidenciales en Estados Unidos. Y entonces Woodrow Wilson tuvo que mostrar una cara firme ante la Revolución Mexicana, ya lo había hecho meses atrás, y por eso es que ese pequeño hecho se convirtió en un target, en un objetivo de Woodrow Wilson, porque de no haber lanzado a la punitiva no hubiera podido ser reelecto. O sea, la opinión pública norteamericana no le hubiera perdonado esa cobardía o esa dejadez frente al ataque de Pancho Villa. Y respecto a Alemania, sí, el problema es que ese tipo de relaciones de espías y demás no dejan muchos testimonios, pero lo que sí sabemos es que Alemania estaba muy interesada en generar un conflicto entre México y Estados Unidos para que los soldados norteamericanos no atravesaran el Atlántico y fueran a la Primera Guerra Mundial. Y lo intentó primero con Huerta, lo explicó muy bien Guadalupe. Luego suponemos que hubo algunos acercamientos con Villa en 16, y bueno, finalmente con Carranza en 1917, el telegrama Zimmerman, ese sí no deja duda al respecto. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Pues lo que ya habíamos dicho al inicio, Villa es un personaje fascinante, complejísimo, y bueno, espero que el presidente López Obrador, ya que lo decretó el año de Villa, tome en consideración que una cosa es el nacionalismo popular y otra es el nacionalismo gubernamental. Ahora, respecto a lo que señaló Miguel Ángel, bueno, yo lo que diría así, primero que todo,
tiene razón cuando señala que no nos vayamos con la finta de Columbus, y también lo señaló muy bien Guadalupe. Las relaciones Villa y Estados Unidos fueron especialmente buenas hasta, yo diría, 1915. Después de la derrota del ejército de la Convención, Estados Unidos reconoce al gobierno, octubre de 15, reconoce al gobierno de Carranza como gobierno de facto, y en ese momento se vio obligado a tratar a Villa como un rebelde. Entonces, hasta ese momento, efectivamente, Villa tenía buenas relaciones con Estados Unidos, al grado de que le conocemos muchas incautaciones de ganado, otros productos, algodón, qué sé yo, de hacendados mexicanos, pero no solía incautar bienes de empresarios norteamericanos. Un segundo punto que mencionó Miguel Ángel, y me veo obligado a comentarlo porque hace intervenir a otro personaje que tiene todas las simpatías del presidente López Obrador, que es Felipe Ángeles. Cuando Pancho Villa es llamado por el presidente Madero y por Abraham González para que colabore con el Ejército Federal en la lucha contra el orozquismo, ¿sí? Ahí Pancho Villa tuvo un curso de aprendizaje intensivo de lo que es la táctica y la estrategia militar, al estar colaborando con los militares federales en la lucha contra el orozquismo. Entonces, cuando finalmente se le presenta Felipe Ángeles a Pancho Villa, cuando se integra a la División del Norte, que es más o menos marzo de 14, me puedo equivocar por semanas, pero iba más o menos por ahí, ya Villa tenía un conocimiento de las tácticas y de las estrategias militares que rebasaban su condición de guerrillero. Entonces, hay que señalar eso. Y bueno, concluyo con dos cosas. Villa es uno de los muchos personajes, o de los varios personajes de la Revolución Mexicana, ciertamente, pero yo creo que es el único que tiene este carácter mítico. De Madero, de Carranza, más o menos conocemos lo que conocemos de ellos a partir de testimonios históricos, de fuentes documentales. De Zapata prácticamente lo mismo, pero Villa sí es un personaje que fue durante muchos años reconstruido históricamente a partir de mitos. Razones: la falta de testimonios históricos, la falta de un archivo, la falta de una correspondencia como la tienen los otros personajes, pero me parece que sí es el único al que se le puede llamar, además de personaje real de la historia, un personaje mítico. Por cierto, los únicos dos icónicos de la Revolución Mexicana son Villa y Zapata. No nos confundamos, o sea, en Europa, en Sudamérica, si uno se pone una camiseta con la imagen de Carranza o de Madero, nadie lo va a reconocer. Los personajes icónicos de la Revolución Mexicana son Zapata y Villa. Y concluyo, lo de la entrevista de Canutillo es extraordinario documento, nos presenta al Villa ya después de la Revolución, cómo es que maneja la hacienda de Canutillo, y lo que sí se dijo en esa entrevista es que, bueno, Villa simpatizaba con De la Huerta y a lo mejor para evitar que De la Huerta tuviera un jefe militar como Villa, antes de que estallara la rebelión de la Huertista, porque la inteligencia político-militar de Obregón y de Calles era bastante buena, pues decidieron eliminarlo. Hay también otra posibilidad, aunque de esto obviamente no hay documentos. Primero que todo, en el asesinato de Villa participan muchos elementos, o sea, está alguien de la familia Herrera con quien tenía, bueno, pues unos odios ancestrales. Está este diputado por Durango que tenía muchas ambiciones, Salas Barraza, que tenía miedo de que Villa pudiera convertirse en gobernador de Durango, porque esto es en Durango, no es en Chihuahua. También hay quien dice que para poder negociar los inminentes tratados de Bucareli, pues entregar la cabeza de Villa como entregar la cabeza del Bautista hubiera sido una buena arma de negociación. Repito, como en todos los casos hay asuntos personales, asuntos nacionales, asuntos locales, asuntos internacionales. Eso es lo bonito y lo fascinante de la historia. Muchas gracias. Gracias, querido doctor.
toca el turno a la doctora Guadalupe Villa. Doctora, hasta por 5 minutos. Sí, gracias. No. Bueno, efectivamente, Villa es un personaje distinto al de Emiliano Zapata. A mí me parece siempre que no obstante que ambos hayan sido ejércitos revolucionarios, pero yo creo que siempre las comparaciones no son buenas. Primero porque las necesidades locales, regionales, son distintas, ¿no? O sea, pensemos en un Chihuahua, pues uno de los estados más grandes de la República, donde hay poca gente, bueno, había en la época de la Revolución poca gente, demasiada tierra, que no era del todo productiva, por eso es un estado ganadero. Lo mismo que pasa con Durango. Y en cambio, si pensamos en Morelos, bueno, pues es un estado pequeñito, donde hay más población que tierra, pero aquí lo interesante es cuando uno hace el balance entre cuál era la ideología, por ejemplo, que se proponían Obregón, que se proponía Zapata, que se proponía Villa, tienen muchas coincidencias. Es increíble, pero tienen muchas coincidencias. Quizá la diferencia o las divergencias son en la forma de cómo había que actuar, ¿no? Lo que le pasa un poco a Madero. Él estaba de acuerdo en darle solución al problema agrario, pero haciendo estudios y resolviendo el problema pues legalmente, jurídicamente, siguiendo los pasos legales que había que seguir, ¿no? Decía que no por corregir algunas injusticias se iban a cometer otras. Entonces, creo que es lo mismo que pasa. Claro, Villa es un hombre de armas y por supuesto que cuando está en la División del Norte Federal, bajo el mando de Huerta, que además es quien le confiere el grado de general, terminan muy mal, ¿no? Huerta intenta fusilarlo y luego lo manda a la prisión a la Ciudad de México, pero no solamente aprende de táctica y de estrategia, o sea, Villa era un hombre bastante despierto, pero además aprende algo que era fundamental en la revolución, ¿no? Organizar brigadas sanitarias, cómo cuidar a los enfermos, cómo conseguir medicamentos, cómo establecer esos puntos estratégicos en los que sacaban a los primeros heridos. Había un tren, había un tren que se ocupaba de las enfermeras, de los médicos. Había un vagón con agua, porque el agua siempre era el problema, donde decía que era para que los médicos se pudieran lavar las manos. Algunos, las estrellas decían de primera magnitud de la División del Norte, se pudieran dar un baño de esponja. Y bueno, yo platicaba con mis alumnos, a los que les doy clase de revolución, que tenían que pensar en que, por ejemplo, en la Revolución Mexicana conocemos muchas imágenes preciosistas, ¿no? De la mujer que va bajando del ferrocarril, que es una soldadera, o sea, imágenes que no muestran la crudeza de lo que fue la guerra en México. ¿Dónde las encontramos? Seguramente había, ¿cómo se dice? Una limitación, ¿no? Para eso, había una prohibición, porque había un vagón también donde estaban los periodistas, los fotógrafos, para cineastas. Cada uno de los jefes revolucionarios tenía sus propios fotógrafos y sus propios periodistas, y a veces hacían inclusive servicio de espionaje, ¿no? Decía Miguel Ángel, bueno, tienen los periódicos, no tienen por qué ser, decía él, no tienen por qué ser parciales. Ser parcial, o sea, tienen esa oportunidad, ¿no? O sea, pueden ser claro, parciales o imparciales, como quieran, pero siempre todos desarrollan empatías,
¿no? Entonces, algunos servían incluso de espías para comunicarles a los otros ejércitos. Entonces, Villa va aprendiendo ahí, es cierto. Y por eso, en 1914, ya su ejército es un ejército muy importante en la segunda toma de Torreón y luego en Zacatecas, ¿no? Y en Zacatecas es muy importante porque, es muy interesante ver que la batalla, que también dura un día prácticamente, no hay imágenes de estos revolucionarios victoriosos. O sea, yo recuerdo, ya me dirá Miguel Ángel si estoy equivocada o no, una fotografía donde Felipe Ángeles está con su Estado Mayor en el Cerro de la Bufa, quiero pensar que era ahí, pero Villa se regresa casi inmediatamente a Torreón, ¿no? Entonces, a Villa siempre, en ese momento sí está muy cercano a los periodistas, después no. A partir de que deja las armas y se encuentra en Tlahualilo y dice que no quiere volver a saber nada de los periodistas porque lo han tratado muy mal. Entonces, para ir a Canutillo, después ya que está Villa en Canutillo, la gente no puede llegar así directamente. Ay, mi general, pues aquí buenas tardes, vengo a entrevistarlo. No, incluso decían, es peligroso, tienen que buscar la manera, cartas de recomendación, ir con el jefe militar de la guarnición, etcétera, entrar en contacto con el secretario de Villa, que era Miguel Trillo, y entonces sí hacer ver si los quiere recibir o no, ¿sí? Villa siempre lamentó, y esa es una de las cosas que yo creo que a la gente le falta, ver las nuevas investigaciones, porque las cartas dicen mucho de un hombre. Esta entrevista es interesante porque pasaron 7 días los enviados del Universal en Canutillo, pero un año antes había ido también una periodista norteamericana, Sofía Treadwell, que estuvo 2 días en Canutillo y hace una entrevista preciosa que dice mucho de Villa y de la vida cotidiana. Entonces yo creo que Villa siempre se sintió muy dolido por los epítetos de violador, de bandido, de bandolero, de enemigo de los Estados Unidos. Y él decía, incluso en sus memorias dice, yo quiero que la gente sepa todo lo que fui, para que se me aprecie como soy, ¿sí? Quiero que sepan realmente lo que hice y por qué lo hice. Y también que sepan la muchísima sangre que me vi obligado a derramar, pero que también sepan por qué, ¿sí? Él mismo lo dice en las entrevistas, soy un soldado, estaba en una guerra, y obviamente que él reconoce que hubo muchos actos reprobables y se arrepiente. Incluso hay cartas donde él pide perdón a algunas de las personas a las que lastimó, pero dice, es que ustedes dicen que fui yo, también hubo un montón de bandas que andaban sueltas que yo no podía controlar, ¿no? Muchas cosas se me atribuyeron a mí sin que yo las hubiera hecho. Lo que hice lo reconozco, lo que no, pues no. Entonces no sé. Muchas gracias, doctora Villa. Maestro Berumen, toca tu turno. Muchas gracias. Bueno, pues por lo que veo, esto daría como para un buen rato más, ¿verdad? Pero me gustaría aprovechar el final de lo que dijo la doctora Villa, a propósito de que en efecto sí lo entrevistaron del Universal en Canutillo, y que yo creo que Villa le faltó algo de olfato político para saber qué cosas decir y qué no, porque todo cuenta en las entrevistas, y más en una época tan avanzada como era rebasar el año 1920. Entonces, incluso pensaban que él se podía levantar y podía ser candidato a presidente, en fin. Pero sí, me llama la atención que Guadalupe menciona en la entrevista que hace antes Sophie Treadwell. Yo voy a citar aquí rápidamente cómo concluye la entrevista a esta periodista que trabajaba para el New York Herald Tribune. Esta la hizo en 1921, es decir, un año antes. Dice, los ojos de Villa son realmente excepcionales. Tienen toda la intensidad de los profundos ojos negros, pero son ligeramente sobresalientes, cafés y pequeños, prominentes y ardientes. Dan la impresión de un vehemente poder concentrado a punto de estallar.
Hasta ahí, pues es una observación sobre sus características físicas, pero termina. Yo, en lo personal, no conozco otro hombre cuya integridad para proteger y cuyo poder para defender confiera tanto mi vida o mi dinero. Viva Villa. Y esto es en el 21, cuando la fama de Villa a partir de la invasión de Columbus es negra, completamente negra. Entonces, pero antes de esto, en 1914, también hay otra periodista que corre el riesgo de cruzar hacia Juárez porque la han advertido, es la señora Miller, que ella trabajaba para una de las revistas con mayor circulación en Estados Unidos, Leslie, que era una revista semanal. Ella lo entrevista en febrero de 1914 en su casa de Ciudad Juárez, Villa, y le dan una cobertura de 4 páginas en esta revista. Y también resalta mucho, claro, las habilidades militares de Villa en la toma de Ojinaga, pero también a raíz de esta toma, la expulsión de 5,000 mexicanos, cerca de 5,000 mexicanos, un dato que da la Cruz Roja estadounidense, y que son transportados finalmente primero a pie hacia Marfa y después en tren hacia el Pasto, donde se establecen campamentos de concentración, de refugiados, y donde Estados Unidos irónicamente los va a mantener, les va a dar comida, les va a dar casa, les va a dar salud, servicios sanitarios, digamos, y casi al mismo tiempo va a estar invadiendo Veracruz, ¿no? Pero, digamos, todas estas virtudes que la señora Miles descubre en Villa en 1914, hablan sobre la preocupación de Villa, de las mujeres que están dando a luz, de los hombres que están enfermos, y manda ayuda económica a todas esas personas. Entonces, eso lo dice la señora Miller en su entrevista que se publicó el 26 de febrero de 1914 en Lelis. Entonces, bueno, esta historia negra que se genera a partir digamos muy fuerte a partir de la invasión de Columbus, y con razón por los periódicos estadounidenses y el rompimiento, como decía el doctor García Diego, con esta simpatía y este coqueteo, que no usa esa palabra, con Estados Unidos, que se rompe con la invasión de Columbus. No es gratuito que la primera película estadounidense en el póster diga El único hombre que ha invadido Estados Unidos, una película que se estrenó en 1923. Entonces, yo creo que estas imágenes de la leyenda negra de Villa deben ser contrapuestas contra estas entrevistas. Y hay bastante material, ¿no? Estos son algunos ejemplos. Esta de 1914, pero se habla del 21. Y curiosamente, cuando Villa invade Columbus, aparte de los temas que ya han explorado y tocado tanto Javier como Guadalupe, hay algo muy importante. Los mexicanos en Estados Unidos se sienten orgullosísimos de Villa. Y por los días donde se invade Columbus, acaba de pasar unos días que habían quemado vivos no me acuerdo ahora si fue una docena de mexicanos en El Paso, rociados con gasolina, encendidos y quemados vivos, ¿no? Entonces, había un sentimiento anti-estadounidense muy fuerte, más allá de las previsiones políticas de Villa, sus intereses personales en la invasión, había un ambiente que le favorecía, ¿no? Y por supuesto, el nombre de Villa en Estados Unidos en los mexicanos fue lo máximo, ¿no? Entonces, bueno, quisiera también, a propósito de los comentarios que han hecho, por supuesto que Felipe Ángeles fue un tutor, un maestro y alguien que dirigió las batallas decisivas de la División del Norte, pero siempre con el respeto que le tenía a Villa. Le tenía mucho respeto y en eso coincido con Guadalupe. Realmente las habilidades militares de Villa, que estaban sumadas a sus habilidades estratégicas que tenía antes de revolucionario como bandolero, y el conocimiento del terreno, que es muy importante en cualquier guerra, el conocimiento de la geografía, a veces son claves para las victorias, que eso le dio, por ejemplo, en Morelos mucha vida a los zapatistas, el conocimiento del terreno. Entonces, yo sí estoy de acuerdo que en 1912, cuando Villa es llamado a defender el gobierno legítimo de Madero y lucha contra Orozco, pues por supuesto que tiene de maestros a todo el ejército federal en la división del norte federal que dirige Victoriano Huerta. Aprende el manejo de la artillería, que va a ser algo que ya no va a dejar Villa nunca. Se da cuenta del valor de las 3 armas y así va a enfrentar al ejército siempre con las 3 armas, cosa que no van a hacer en el sur, por diferentes razones. Entonces me parece que sí, el entrenamiento decisivo militar
y las habilidades van a empezar en el 12. Y se van a... Eso le va a permitir entender a un hombre como Felipe Ángeles. ¿Qué otra cosa de lo que decían? Bueno, y también pienso que en efecto, como dice Guadalupe, Villa demuestra su capacidad organizativa desde 1900, bueno, desde que forma la División del Norte, que es a finales del 13, y no se diga cuando inicia las campañas en 1914, su capacidad organizativa, sobre todo, por ejemplo, para cómo manejar cada uno de los convoyes, de los grupos militares, y también cómo manejar a los heridos, ¿no? Por ejemplo, había una unidad de autos que transportaban a los heridos que no podían ser atendidos en el campo de batalla a las ciudades más cercanas para que fueran atendidos en hospitales. Entonces eso habla súper bien de Villa, de su conciencia sobre sus hombres. Y bueno, no es casual tampoco que el jefe del fuerte Fort Bliss, Hugh Scott, lo considere un hombre con características militares excepcionales, al grado de comparar la toma de Ciudad Juárez de noviembre de 1913 con la toma de Troya, ¿no? Porque Villa entra oculto con su gente en un ferrocarril que nadie se espera, y cuando entrevistan al general Scott, que es el jefe del fuerte militar en El Paso, esa es la respuesta de Scott. Entonces, hay otras declaraciones de militares estadounidenses sobre las habilidades de Villa. Por ejemplo, cuando se estrena la primera parte de la película de Villa, la primera parte, digo, es antes de la película que se firma, la cual depende del contrato de febrero del 12, sino que es la anterior, que es decir, toma en cuenta la batalla de Ojinaga. Se presenta un avance en Estados Unidos y están personal del ejército estadounidense. Y no se diga cuando se presenta en la batalla de Torreón, los oficiales del ejército estadounidense dicen, pues nosotros pensábamos que invadir México sería como un día de campo, y ya vimos que no. Entonces, y si a eso sumamos también que durante la invasión de Estados Unidos a Veracruz, el grueso de la prensa y el grueso de las miradas están en Veracruz, hay un hombre, por lo menos, muy importante que se llama John Reed, que él decide no irse a Veracruz, porque él sabe que la revolución no está en Veracruz, la revolución está en el centro del país. Y él acompaña a Villa en Torreón y hasta San Pedro de las Colonias. Y él dice, lo voy a citar aquí rápidamente. Espero que sí, rápidamente. Bueno, no lo tengo aquí a la mano, pero John Reed dice, quien ha visto con sus propios ojos la batalla de Torreón y San Pedro de las Colonias, no le queda la menor duda de que Villa es la revolución. Así publicó y así firmó John Reed. Entonces me parece que este tipo de documentos de gente y bueno, John Reed era un socialista, ¿no? Entonces es muy importante estar contraponiendo los documentos, poniéndolos a prueba, los documentos a favor y en contra de un personaje, que ese es el papel de nosotros los historiadores, poner a prueba los documentos. Gracias. Y yo creo que, perdón. No, al contrario, muchas gracias, maestro. Gracias, espléndidos las participaciones de los tres. Tenemos el tiempo siempre como enemigo, un poquitito ya apretado. Hay varias preguntas que nos han hecho a través de las redes nuestra audiencia. Interesante que terminara con esta referencia de John Reed, por cierto, el único norteamericano enterrado en la Plaza Roja, que vale mucho la pena mencionar. Hay una pregunta que se hizo en un principio muy general, que ya contestó el doctor García Diego, me parece, era que qué opinaban sobre que se haya decretado el 2023 como el año de Villa. Creo que ya ha sido respondida. Hay otra pregunta que se relaciona mucho precisamente con lo que comentaron tanto la doctora Villa como el maestro Berumen, hablando de ese año 1912 como un año esencial en la vida de Villa, el contacto con el Ejército Federal, el aprendizaje también con un personaje culto como Felipe Ángeles, pero hay también por otro lado la idea, y esto es lo que plantean en la pregunta, que no sé si alguien quiere contestar, si el contacto que tiene la cárcel en México con Gildardo Magaña, el intelectual influyente del movimiento suriano,
hace que se cambie el discurso de Francisco Villa y que empiece a tener un sentido muy claro de la posibilidad de la revolución como un espacio o como un movimiento que puede provocar una redención social, porque después de ese año encontramos a un Villa que para el 22, cuando da la entrevista al Universal, es un Villa con un sentido profundo de la responsabilidad social, del papel de la educación, del trabajo a favor de la gente. ¿Qué piensan ustedes? ¿Hay alguien que quiera responder a esa pregunta específica? Gracias. Gracias. Bueno, lo que se ha dicho del encuentro de Villa con Gildardo Magaña es que Gildardo Magaña lo enseñó a escribir, pero yo creo que no. Villa sabía escribir muy rudimentariamente, incluso, para el poco tiempo que estuvo en la cárcel, bueno, hubiera sido una genialidad, ¿no? Que no nada más aprendió a leer y escribir, sino escribir a máquina. Porque él se pone a escribir a máquina y escribe como una hoja de servicios de todo lo que ha hasta ese momento vivido como militar. Entonces, posiblemente Gildardo sí debió de haber platicado sobre toda la ideología y todo lo que significaba el movimiento de Zapata, porque después van a mantener una correspondencia importante Villa y Zapata, se van a conocer en la Ciudad de México, pero yo creo que todo eso que aprete seguramente del zapatismo, pues es lo que hace que Villa también quizá, ¿verdad?, se ponga a reflexionar sobre el significado de lo que va a ser la revolución. Ahora, no olvidemos que cuando está en la prisión, él sabe del complot en contra de Madero porque lo invitan a participar, ¿no? Él escribe a Madero todo el tiempo y Madero ya no le contesta. Esa es una interrogante que tenemos ahorita los historiadores. ¿Por qué Madero nunca le contestó? Cuando le contesta, la única carta que le contesta es a través de su secretario, cuando Villa le pide que lo cambie de prisión. Y lo cambian a la prisión de Santiago Tlatelolco, a la prisión militar, donde conoce a Bernardo Reyes, y obviamente Bernardo Reyes también pues lo pone al tanto del complot que se está haciendo, porque Villa le dice a su esposa, ve y dile a la señora Madero o a Madero, y no le hacen caso a Villa, no le responden, ¿no? Las memorias que deja Luz Corral, dice que comían, cuando iba Luz Corral a visitar a Villa a la prisión, comían con Bernardo Reyes. Entonces, ahí es donde aprende muchas cosas, con Gildardo Magaña y además cómo se está desarrollando el complot en contra de Madero. Esa es una escena extraordinaria que había que recrear en una buena obra de teatro, una comida entre Bernardo Reyes y el general Villa. Doctor. Bueno, yo totalmente de acuerdo con Guadalupe. Yo agregaría que dos cosas. El presidente Madero a nadie le creía y a nadie le creyó sobre la preparación del complot. O sea, se lo dijeron desde diferentes fuentes y la verdad no preparó. Él estaba muy confiado en que ya había vencido 4 movimientos rebeldes, al movimiento de Reyes a finales de 11, al movimiento de Orozco a principios de 12, marzo, abril, al movimiento de Félix Díaz en Veracruz, octubre de 12. Entonces, no atendió el presidente Madero las advertencias de que se estaba fraguando un nuevo movimiento entre Félix Díaz y Bernardo Reyes. Ahora, respecto a Gildardo Magaña, efectivamente, Gildardo Magaña fue un enlace entre Villa y Zapata y un enlace entre Zapata y otros generales norteños, no nada más, no exclusivamente Villa, trató de acercarlo con otros generales que tuvieran una, digamos, simpatía por el tema de la tierra. Pero Gildardo Magaña todavía no era un hombre influyente en los campamentos zapatistas, lo sería posteriormente. Gildardo Magaña es un asimilado al zapatismo, él era zamorano, él era michoacano, de hecho, pues parece ser que hubiera podido ser
un sucesor de Lázaro Cárdenas, aunque murió en 1940. Entonces, yo no exageraría el papel de Gildardo Magaña en 1912. El verdadero intelectual zapatista para 1912, a mi modo de ver, era todavía Otilio Montaño. Los intelectuales, digamos, urbanos que se incorporan al movimiento zapatista lo harán a partir de 13, más bien 14, y los más importantes serían, sí, Gildardo Magaña y Antonio Díaz Soto y Gama, sobre todo. Claro. No sé si el doctor Alejandro Carrillo tenga alguna pregunta que quiera hacer. ¿No? ¿Algún comentario? Sí, maestro Berumen. Sí, sobre ese tema. Yo también creo que se ha sobredimensionado la influencia de Magaña en Villa. O sea, Villa no nada más conoció a Magaña en la cárcel. La experiencia de estar en la cárcel y convivir todos los días con gente diferente a uno, por supuesto que implica una experiencia muy fuerte, sobre todo porque había muchos presos políticos. Uno de ellos era Magaña. Y bueno, haciendo una precisión con lo que decía Javier, sí, ciertamente Magaña todavía no era el zapatista que iba a ser después, pero no hay que perder de vista que Magaña está en la cárcel porque es sorprendido en México justamente haciendo una comisión de Zapata. Entonces, sí, no era el intelectual más importante, pero sí es encarcelado por una comisión que Zapata le encarga en la Ciudad de México. Y hay muchos intelectuales del zapatismo que no es el tema, ¿no? En ese momento. Pero me parece que aparte de que Madero efectivamente no cree que va a suceder lo del golpe de Estado, que es como este libro de García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. Él no le cree a nadie. Sin embargo, en el último momento deja escapar a Villa. Para mí no tengo la menor duda que la escapatoria de Villa de la cárcel es porque Madero lo permite. Entonces es un resquicio en la desconfianza que todavía cabe en el cerebro de Madero para que haya alguien como Villa en quien confiaba y a quien sentía que también no había ayudado lo suficiente para que quedara libre. Y Huerta, una de las cosas que hace, de las primeras cosas que hace cuando toma el poder, es buscar la orden de extradición de Villa. Es una cosa que parece que le obsesiona. Eso es a principios de 1913 y está en los documentos. Entonces, yo creo que Villa, tanto para Madero como para Huerta, saben el valor que tiene en una guerra de un tipo. Gracias. Muchas gracias. Estamos ya en el cierre. No sé si quieres aprovechar, Miguel Ángel, un comentario final. 30 segunditos. Creo que no me escuchó, ¿verdad? Miguel Ángel. Creo que no escuché perdón, es que sí, no te preocupes. Estamos ya en el cierre, aprovechando que estás haciendo uso de la palabra. No sé si quieres dar un remate final, un comentario final en 30 segundos, si esto es posible. Villa es la revolución. Como idea. No, mira, en realidad yo insistiría sobre eso, para la gente que nos escucha. Los historiadores nos apasionamos por los sucesos de la historia y hay personajes que los encabezan. Y en la medida que estos personajes son sujetos de la historia, a mí me interesa estudiarlos. Y ese es el caso de Villa, y agregaría, como ha insistido Javier, un personaje controvertido, por supuesto. Con mayor razón hay que estudiarlos con detenimiento. Y no hay que decir soy villista, soy historiador, y tengo la obligación de poner los documentos a prueba que vienen en su contra o vienen a su favor. Muchas gracias, Miguel Ángel. Doctora Villa. Gracias. Bueno, agradecer una vez más, ya que estamos aquí en el cierre, a la Fundación Miguel Alemán y a todos los internautas que nos acompañan. Y bueno, decir que, digamos, una cruzada en mi vida, siempre me preguntan que si yo estudié historia por ser nieta de Villa, y yo les digo que no. En realidad yo quise ser egiptóloga, pero nadie me dijo que en la UNAM no se estudiaba Egipto más que como materia, y que me debería de haber ido pues a Europa, ¿no? a estudiar, o a Egipto. Entonces, pues ya que entré a la universidad y comencé a estudiar historia, cuando llegó el momento de hacer la tesis,
pues no sabía yo sobre qué la iba a hacer y me dijeron que hiciera un análisis historiográfico en torno a la figura de Villa, y realmente ahí fue donde conocí al personaje y donde me enganché en el personaje. O sea, yo como dice Miguel Ángel, pues soy historiadora, puedo, digamos, el tema que me importa es revolución, pero bueno, fines del siglo XIX, primera mitad del siglo XX, pero lo que me ha parecido importante, y a eso he dedicado ahora mi trabajo, aunque muchas veces me dicen que soy monotemática, es justamente mostrar todo lo bueno que hizo Villa, porque hizo muchas cosas buenas. Entonces, tratar de borrar, si no es posible, por lo menos suavizar esa leyenda negra que lo ha cubierto y mostrar todo lo bueno que ese hombre pudo, con lo que pudo contribuir sobre todo a la educación y al interés por cuidar a los niños. Gracias. Muchas gracias, doctora. Doctor García Diego. Bueno, pues concluyo un poco siguiendo a lo que acaba de decir Guadalupe. Yo creo que lo que debemos reconocer de Villa es que parcialmente tiene elementos de leyenda negra y tiene elementos de otro tipo de leyendas. Es un personaje muy complejo, que obviamente tiene aspectos positivos y aspectos negativos. Pero insisto, para cerrar, en un aspecto positivo, si uno compara los tres contingentes principales del ejército constitucionalista, que es el momento más radical de la lucha contra el antiguo régimen, ¿sí?, Villa representa a los sectores populares, ni Carranza ni Obregón. Y un segundo papel histórico de Villa, uno puede también ser muy influyente y decisivo en ausencia. Villa no estuvo en el Congreso Constituyente, pero su labor como el elemento militar y además el convocador de la Convención de Aguascalientes hizo que la Revolución Mexicana se comprometiera con principios programáticos de reforma agraria, de reforma laboral, de derechos de los trabajadores. Así que gracias a Villa tenemos esta revolución, por un lado encabezada por las élites burguesas del norte de México y por otro lado con grandes compromisos populares. Muchísimas gracias, querido doctor. Pues como vieron ustedes, es un personaje, como dijo el doctor García Diego, fascinante y complejísimo, del que hay mucho que investigar, mucho que decir todavía, más allá de los discursos oficiales. Es un personaje fantástico. Así que agradecemos esta mesa de lujo en la que hemos tenido la oportunidad de escuchar al doctor Javier García Diego. Muchas gracias, doctor. A la doctora Guadalupe Villa, muchas gracias por su participación. Y el maestro Miguel Ángel Berumen, desde allá, desde Chihuahua, muchas gracias por haber estado enlazado con nosotros. Gracias a la Fundación Miguel Alemán por ser anfitrión de esta mesa, que ha sido realizada con el Universal. Gracias por su presencia a don Daniel Alemán, cuya presencia es el símbolo de la importancia que la familia Alemán sigue dándole a la reflexión histórica y a este trabajo cultural, y qué mejor que hacerlo en esta Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán. Y muchas gracias a los periódicos que han estado, además del Universal, enlazados a esta sesión, al Debate de Sinaloa, al Siglo de Torreón, al Informador de Guadalajara, al Imparcial de Hermosillo, a Frontera de Baja California, Crónica Frontera de Tijuana, Crónica de Baja California, Pulso de San Luis Potosí, y a nuestros amigos del Diario de Yucatán. A todos los presentes en esta Biblioteca Mexicana y a quienes nos están viendo, muchas gracias por su presencia, por su asistencia, y nos vemos en la siguiente. Muy buenas tardes.